Y una de las cosas que vale la pena entender, considerar, es que todo lo que existe, todo lo que existe está sujeto a leyes. Sin leyes no habría existencia de nada. Pero para que permanezca lo que existe también necesita de leyes. La vida se mueve bajo leyes. La vida está envuelta, está rodeada de leyes. Y otro aspecto importante que el Espíritu quiere poner en su corazón es que todas esas leyes, todas las leyes relacionadas con la vida, todas las leyes relacionadas con la existencia de las cosas, tienen su origen en Dios. Dios es un Dios que gobierna por medio de leyes. Dios es un Dios que gobierna por medio de leyes. Y al gobierno de Dios se le llama el reino de Dios. Cuando usted escucha hablar del reino de Dios, no necesariamente debe pensar en un territorio físico, en un lugar físico. El reino de Dios no es una estructura de hombres o una estructura humana. No es eso. Solamente el reino de Dios, aunque lo incluye, pero no es eso. Incluye un territorio, incluye una estructura, pero no lo es del todo. El reino de Dios, podemos nosotros, si las leyes son del reino de Dios y Dios gobierna a través de leyes y su gobierno es el reino, podríamos decir que el reino de Dios es su voluntad. Con esa palabra podríamos definir el reino de Dios. El reino de Dios es la voluntad de Dios. Y todo aquello, considéralo de esta manera, todo aquello que está sujeto a la voluntad de Dios puede decirse que pertenece a su reino o a su gobierno. En el reino de Dios siempre hay abundancia de todo lo que es bueno, de todo lo que es correcto, de todo lo que es positivo. Eso existe en el reino de Dios. Cuando hay abundancia de paz, cuando hay abundancia de gozo, cuando hay abundancia de todas estas cosas buenas, puede decirse, ahí está la voluntad de Dios, ahí está el reino de Dios. Podemos también afirmar con certeza de que la voluntad de Dios siempre es la abundancia de lo bueno. Esa es la voluntad de Dios. Pero volvamos a al asunto de las leyes. Todas las leyes que dan origen a lo que existe y se ve, y todas las leyes que permiten que permanezca eso, que fue creado, que fue dado a través de las leyes, todo lo que permite, todas las leyes que permiten la permanencia de ello pertenecen al reino de Dios. Son leyes fundamentales en el reino de Dios. Aún las leyes naturales, aún las leyes de otro tipo, pertenecen al reino de Dios. Todo tiene su origen en el reino de Dios. Por eso es que se asegura, por eso es que se afirma de que todo lo visible tuvo origen o tiene su origen en lo invisible. Que todo lo natural tiene su origen en lo espiritual. Lo leemos en Hebreos capítulo 11, Hebreos 11:3, dice la palabra. Yo estoy usando esta mañana en todos los textos, estoy usando el Nuevo Testamento interlineal,
Y dice Hebreos 11:3, dice, la fe nos lleva al entendimiento de cómo fueron formados los mundos. Fueron formados con una palabra de Dios. De modo que no de cosas que se dejan ver, lo que hoy se ve ha venido a ser hecho o ha venido a existir. Lo dice de esta manera, la fe nos lleva al entendimiento. La fe no produce las cosas. La fe lo que produce es el entendimiento de cómo son hechas las cosas. La fe trae entendimiento. La fe trae conocimiento. Eso hace la fe. Trae el conocimiento de las cosas invisibles. Y cuando esa fe activa nuestro corazón y nuestro espíritu, y empezamos a declarar lo que no vemos pero que ya existe, y la fe nos afirma y dice, sí existe lo que necesitas. Entonces lo que era invisible se hace visible. Hace un tiempo enseñaba acerca de eso y decía que si tú necesitas algo, significa que ya existe, pero no lo tienes. Por eso es que lo necesitas. Si no existiera, no lo necesitarías. Si tú necesitas algo, pero no lo ves, empieza a agobiarte, empieza a angustiarse tu corazón, porque no tienes eso que necesitas, porque no ves eso que tú necesitas. Pero si un día la fe te revela y te dice, sí, existe esto que tú necesitas, y tu boca empieza a confesar y empieza a declarar, aunque no lo veo, pero estoy creyendo que lo tengo. Aunque no lo veo, pero yo sé que existe y que va a venir a mí, que lo voy a tener. Ese es el ejercicio de tu fe. Tienes el entendimiento, tienes la revelación, tu boca empieza a confesarlo, empieza a creerlo, y esa confesión empieza a sacar a luz la existencia de las cosas. La fe trae a la luz lo que está oculto, lo invisible, pero ya existente. Lo trae a luz. Es necesario no solamente creerlo, es necesario confesarlo. Tú puedes creerlo, pero si nunca lo confiesas, se queda solamente como una idea, como un pensamiento, y no se convierte en una realidad en tu vida. Marcos 11, 22 al 24, Jesús dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, no dice la gente más espiritual, no está diciendo Jesús allí cierta clase de gente, no está diciendo la gente más instruida, no está diciendo la gente más capacitada. ¿Qué dice ahí la palabra? De cierto os digo, dijo Jesús, o dice Jesús, se lo afirma, que cualquiera. Y no es una expresión despectiva, sino es una palabra envolvente. Dice, todos pueden hacer esto. Les dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Está diciendo, necesitas quitar ese obstáculo de tu vida. Necesitas allanar tu futuro, tu caminar. Necesitas quitar ese estorbo que se está levantando en tu trabajo,
en tu negocio, en tu salud, en tu familia, en tus estudios. Hay una montaña de problemas que no te permiten avanzar, que te han paralizado. Necesitas que eso desaparezca. Pero Jesús no está diciendo como lo necesitas, entonces basta con que lo necesites y ya todo eso fue resuelto. No. Tienes que creer que eso va a desaparecer. Decía la alabanza, montañas caerán, cadenas caerán, demonios huirán. Pero ¿qué necesitas? Creer primeramente. Ahora ya lo crees, lo necesitas, ahora crees que eso se va. Ahora, ¿qué dice Jesús? Pero tienes que decirlo. No dice, si lo deseas, entonces ya. No. Tú lo necesitas, tú lo crees, tú lo deseas, pero ahora tienes que decirlo. Dile a ese monte, quítate, échate al mar. Eso significa desaparece. Dile a ese demonio, ahora te ato y te mando a prisiones eternas en el infierno. Pero tienes que decirlo. Si no lo dices, ese demonio no puede adivinar tus pensamientos. No está allí pensando cuáles son los deseos de esta persona. No. Tienes que decirlo. Quítate, échate en el mar. Y si no dudas en tu corazón, esto significa, lo creíste, lo confiesas y lo sigues creyendo. Y lo sigues confesando. Y no dudas en tu corazón, sino que crees, permaneces en fe. Entonces dice, será hecho. ¿Qué dice? Lo que necesitas. ¿Qué dice? ¿Será hecho lo que piensas? ¿Será hecho lo que deseas? ¿Cómo dice? Será hecho lo que digas. Será hecho lo que digas. Lo que digas. Y termina diciendo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Os vendrá. Las cosas invisibles tienen un proceso para que se hagan visibles. Ya existen, pero no se ven. Necesitan ser hechas visibles a través de las leyes que Dios estableció para ello. Todo tiene su origen. Todo tiene un origen, todo tiene un principio. Un día estaba leyendo acerca de los esfuerzos que están haciendo los hombres de ciencia para determinar y descubrir dónde está el origen de todo lo que existe, de todo, absolutamente de todo. ¿Dónde está el principio, el génesis, el origen de todo ello? Y hay muchas teorías, y pues le llaman así, teorías. Y una de ellas me interesó y empecé a leer algo sobre ello, la teoría del Big Bang o la gran explosión. Y esta teoría asevera que todo lo que existe, o todo el sistema que hoy tenemos, los mundos y todo ello, es el resultado de una gran explosión de la materia existente. Esa materia un día explotó. Y los fragmentos de esa materia, dice esta teoría, los fragmentos se fueron acomodando de tal manera
Y uno dice, no puede ser que por sí solos se fueron acomodando el sol y la tierra, la luna, todos los planetas del sistema. Pero esta teoría dice que de alguna manera esos fragmentos o esos elementos se fueron enfriando, se acomodaron de tal manera que le proveyeron a la tierra el ambiente adecuado para que un ser unicelular y no sé qué más pudiera empezar a desarrollarse. De allí vino la vida. Es una teoría, se acerca un tanto a lo que nos revela la palabra. Pero ¿cómo empezó esa explosión? Y esta teoría dice que un diminuto átomo primigenio, le llaman así, no sé qué significa, pero le llaman así, primigenio, se aceleró y eso creó una cadena y provocó una gran explosión. Y está bien, hubo una gran explosión, ellos han encontrado evidencias de que es así, una gran explosión, y que los minerales que hay en la Tierra, los hay en Marte, los hay en otros lugares, han descubierto eso. Alguna vez, dicen ellos, esto perteneció, todo perteneció a una misma materia. Bueno, pero lo que quieren saber es cómo inició todo. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo llegó a existir esa materia que explotó? Cuando logren descubrir esto, primero van a tener que empezar a trabajar para descubrir cómo es que llegó a existir esa materia que explotó. ¿Cómo es que ese primer átomo se activó y se aceleró y provocó esa gran explosión? ¿Cómo se dio eso? Y cuando entramos a todo ello, llegamos a un punto que es sobre el cual voy a hacer énfasis. Y ese punto que de alguna manera nos da una base para poder realizar lo que es el tema. El tema es ¿cómo? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos producir una gran cosecha? Estamos hablando de otras cosas, ¿no? No estamos perdidos. Es que todo se inicia en un elemento que se llama semilla. Todo se inicia en un elemento que se llama semilla. Esa semilla tiene el poder suficiente para traer a la realidad las cosas que hoy existen, que son visibles. Esa semilla conteniendo todo ese poder. Y entonces viene la primera verdad que yo quiero dejar en su corazón. Anótelo usted, anótelo, porque va a ser importante. Anote esto: todo tiene su origen en una semilla. Todo, absolutamente todo tiene su origen en una semilla. Generalmente nosotros consideramos y le llamamos semilla a lo que encontramos en los frutos. Los frutos que da un árbol, ese árbol es el resultado de una semilla que fue sembrada, ese fruto tiene semillas, y generalmente a eso le llamamos nosotros semilla. Y claro, eso es una semilla, por supuesto que es así. Pero todo lo que es vida y todo lo que existe proviene también de una semilla, no solo los árboles. Los animales, todos los animales, todos, absolutamente todos, tienen su origen en semillas. Las personas tenemos origen ¿en qué? En semillas también. Pero ¿y las cosas? También.
Todas las cosas, los objetos, tienen su origen en una semilla. No como la que da los frutos, pero sí las ideas son semillas, los pensamientos son semillas, las palabras son semillas, dan fruto, producen algo. Por eso, las plantas, los animales, las personas, las cosas provienen de una semilla. Pero también las situaciones que vivimos son el producto de semillas. Las situaciones que vivimos. Les doy ejemplos. Alguien te felicita, habla bien de ti. Alguien te bendice. ¿Qué produce eso? Una situación de qué? De alegría, de gozo, de bienestar. ¿Sí o no? Sí. Esas palabras que esa persona dijo de ti son semillas. Son semillas. Pero alguien viene y te amenaza. Alguien viene y te maldice. Alguien viene y te suelta allí una palabra, una grosería. ¿Qué produce eso en tu mente y en tu corazón? ¿Qué produce? Aflicción, amargura, tristeza, malestar. Produce temor en ti. Esa palabra, esa grosería, esa maldición que soltó esa persona, ¿qué es? Una semilla. Una semilla. Tú sabes que las plantas, regresemos, voy a. Tú tienes 1 metro de tierra, la abonas, le pones todos los fertilizantes y siembras en ese metro de tierra, siembras una semilla de una planta que produce buenos frutos, frutos saludables, comestibles, útiles para tu salud. Los siembras en esa tierra, esa semilla germina, crece y te produce buenos frutos. Pero si arrancas esa planta y en ese mismo metro de tierra tú siembras la semilla de una planta que produce frutos venenosos, dañinos, desagradables, ¿te va a producir frutos buenos? No. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que las semillas buenas necesitan una tierra donde crecer y dar su fruto. Y las semillas malas también necesitan de una tierra donde crecer y dar sus frutos malos. ¿Qué es tu corazón? ¿Para qué usas tu corazón? ¿Para semillas buenas o para semillas malas? Yo decidí un día que mi corazón iba a ser solamente tierra buena para semillas buenas. Y que las semillas malas no iban a entrar a mi corazón. No voy a dejar que en mi corazón Satanás venga y siembre maldiciones, que siembre temores, que siembre aflicciones. Pero yo decido. El sembrador sale a sembrar. Y yo decido si mi corazón es buena tierra para las malas semillas o es solo buena tierra para las buenas semillas.
Y un día yo también decidí que en todo caso valdría la pena perder unas horas de sueño por las cosas buenas, pero no por las malas. Yo dije, vale la pena perder el sueño por estar pensando, tengo una bendición mañana, Dios me va a bendecir, me va a prosperar, voy a tener un mejor trabajo, o no vale la pena quitarse el sueño por eso. Sí, voy a tener, pero ¿para qué me voy a quitar el sueño? Pensando, mañana voy a tener maldiciones, mañana voy a tener aflicciones, mañana. ¿Vale la pena perder el sueño por eso? No. Yo dije, no, voy a desvelarme por lo bueno, pero no por lo malo. José se movió, José el de la Biblia. Él se movió en ese principio. Él dejó que los sueños que Dios le había revelado fueran esas buenas semillas que le iban a producir un futuro de grandes bendiciones. Y él dispuso que su corazón fuera buena tierra para esas semillas. Su papá quiso sembrar en él otro tipo de semillas. Y un día lo reprendió muy duramente, pero José dijo, no, esa semilla no cabe en mi corazón. Sus hermanos sembraron semillas de envidia, de amenazas, sembraron semillas de maldad en su vida, y él dijo, no las recibo. Él quiso que su corazón fuera buena tierra para las buenas semillas. Allá en la casa de Potifar, allá en la cárcel, mucha gente quiso sembrar esas malas semillas en el corazón de José, pero él dijo, no las recibo. Y él se mantuvo aferrado a las buenas semillas. José fue uno que mantuvo esa convicción, vale la pena perder el sueño por las cosas buenas, pero no por las negativas, por las malas. Y esto nos lleva a una situación, la realidad que te envuelve. Piensa en esto, la realidad que te envuelve es el fruto de un poder que estaba oculto en una semilla que tú dejaste que creciera en tu vida. Si la realidad que te rodea es bienestar, bendición, paz, tranquilidad, esa realidad que te envuelve hoy es el fruto de un poder que estaba oculto en una buena semilla. Pero si la realidad que hoy te envuelve es tristeza, aflicción, temor, angustia, esa realidad es el fruto de un poder que estaba oculto en una mala semilla. Y tú dejaste que tu corazón, que tu vida, tú abonaste tu corazón para que esa semilla produjera esa realidad que hoy vives. De manera que, primera verdad, todo, absolutamente todo tiene su origen en una semilla. Número dos, es importante esto. En esta vida, para poder recibir un resultado, es necesario plantar previamente una acción correspondiente. Eso es necesario. Para poder recibir un resultado, es necesario plantar previamente una acción correspondiente. ¿Y por qué es esto así? Porque nuestra vida fue diseñada en el reino de Dios.
enseñé hace unos domingos que lo que somos, la voluntad de Dios para nuestra vida está escrito en su libro. Él formó cada parte de nuestro cuerpo, dice ahí el Salmo 139, y Él diseñó todos nuestros días. ¿Recuerdas esa enseñanza? Los 80 años que ya has vivido o vas a vivir, los 100 años que vas a vivir, todos los días, cada uno de los días de esos 100 años ya están diseñados en el plan de Dios. Y son días buenos. ¿Por qué a veces no se vive una vida así? Y vienen los llamados días malos. Porque hay un malo que tiene mala semilla y quiere sembrarla. Y quiere arruinarte. A eso le llama Efesios capítulo 6 el día malo. Y cuando no te preparas para el día malo, yo en la noche predico acerca de esos temas. Estamos predicando el conflicto de los reinos. Los días malos no son evitables, siempre van a venir. Cómo quisiéramos que todos los días fueran preciosos. En la voluntad de Dios lo son. Pero hay un enemigo que tiene principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad, que prepara semillas malas y las siembra en tus días. Y de pronto viene el día malo según Satanás. ¿Cómo puedes anular esos días malos? Preparándote, fortaleciéndote en el Señor y en el poder de su fuerza. Viene el día malo según Satanás y tú lo enfrentas y permaneces en pie. Dios ha diseñado nuestra vida en su reino. Nuestra vida tiene su origen, su principio en Dios, en las leyes de Dios. Todo Él lo ha diseñado. Pero es necesario que entendamos esas leyes. En el reino de Dios, para poder recibir un resultado, es necesario plantar previamente una acción correspondiente a ese resultado que yo quiero tener. Quiero cosechar paz, tengo que previamente sembrar una acción que corresponda a la paz. Y así hablaríamos de otros temas. En el reino de los cielos las cosas no suceden solo así por así. Un buen número de gente malgastó su vida allá en el reino de las tinieblas, se rodeó de tantas cosas duras y difíciles, vienen al reino de Dios y vienen solo a querer que sucedan las cosas así por así. Ya estoy aquí y todo sucedió. Quienes han viajado a otros países con otro nivel de economía como Estados Unidos, usted dice, bueno, voy a reunir para mi pasaje, me subo a un avión y pongo mi pie en Estados Unidos y ya soy millonario. Y solo llego y ya estoy rodeado de dólares. No. Mucha gente viene al reino y espera que todo suceda así por así. No. Tienes que hacer una acción correspondiente. ¿Por qué? Porque todo es producto de semillas. Todo, absolutamente todo. Recuerda que una cosecha no es el principio de un proceso o el final de un proceso. Una cosecha es el resultado de una acción previa. Tuvo que haberse sembrado para que haya cosecha. Y aquí viene el tema. No vamos a llegar al final, porque es mucho lo que... Alguien me decía, ¿y es cierto, pastor, que hay muchas páginas? Sí, hay muchas. Hay 20 páginas para el tema de hoy,
vamos en la número 2 y entonces no vamos a terminar. Pero vamos a dejar este fundamento de lo que viene acerca de la cosecha. ¿Cómo producir una cosecha abundante en el reino? ¿Cómo producirla? Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, el versículo 10. Quiero que abras tu corazón, que agudices tu mente, tu espíritu para recibir lo que el Señor tiene para ti. Vas a aprender a producir la mejor cosecha en tu vida, en todo sentido. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, el versículo 10. Yo voy a leerlo siempre en el Nuevo Testamento interlineal. Lo dice de esta manera: y el que suministra semilla al que siembra. Y el que suministra semilla al que siembra, también pan para comida suministrará. Dice otra versión, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Ahí está un poco mal. Escúchelo, como lo dice el Nuevo Testamento interlineal. El que suministra semilla al que siembra, también pan para comida suministrará. Y luego dice, y multiplicará la sementera de vosotros. Parece que hubiera mucha redundancia de algunas expresiones, pero no. Dice, y multiplicará la sementera de vosotros, no la de otros, la sementera de vosotros. Y viene algo más, y aumentará los productos de justicia de vosotros. Así lo dice el Nuevo Testamento interlineal. ¿Qué es el Nuevo Testamento interlineal? Es una modalidad que tiene allí donde está escrito en griego y luego va literalmente traduciendo las palabras. Por eso no tiene a veces la armonía con que escribimos nosotros nuestro español. Y se lo digo de nuevo, el que suministra semilla al que siembra, también pan para comida suministrará. Y multiplicará la sementera de vosotros y aumentará los productos de la justicia de vosotros. Y hay palabras en esta referencia bíblica que debemos interpretar cuidadosamente, adecuadamente, para que deje y suelte la riqueza de la revelación de Dios. La primera palabra que debemos entender muy claramente es la palabra semilla. Que recuerde, todo tiene su origen en una semilla. Todo, absolutamente todo. Aún las cosas, los objetos, los equipos, todo eso tiene su origen en una semilla. Sean pensamientos, ideas, palabras o lo que sea, son semillas. Y la expresión, la palabra semilla en el original, en el texto original en el que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra sperma. Semilla es la palabra sperma, y sperma significa lo que se siembra. Eso significa. Cada vez que se lee en el griego sperma, se refiere a lo que se siembra. ¿Cómo lo entenderíamos nosotros? O lo aplicaríamos o lo adaptaríamos a nuestra manera de expresarnos. Diríamos que semilla es aquello que fue creado para ser sembrado, no para ser comido. La semilla, el sperma, no se come, se siembra. Lo que fue diseñado, lo que fue creado, ¿para qué? Para ser sembrado. Su función es ser sembrado. Por eso hace referencia a la palabra pan. Y la palabra pan es un tanto curiosa. La palabra pan es la palabra artún.
que no es una alusión para alguien. Pan es la palabra artón. De esa palabra se derivan otras como harto o hartarse, viene de la palabra artón. Y la palabra artón, que se traduce como pan, se refiere a lo que fue diseñado para comerse. Eso significa artón. Lo que fue diseñado ¿para qué? Para comerse. Entonces, afina aquí tu reflexión. El pan no se siembra, el pan se come. La semilla no se come, la semilla se siembra. Por eso dice, hay uno que es la fuente de provisión, y ese es Dios. Hay uno que da semilla, da esperma, da algo que Él diseñó, no para comerse, sino para sembrarse. Y para que no estés comiéndote la semilla, también te da pan para que comas. Es lo que dice el texto, pero hace énfasis en lo que es la semilla. Ahora hay otra palabra, y dice, da semilla al que siembra, da pan al que come. Pero no es que a uno le da semilla, a otro le da pan, no. Dice, bueno, tú necesitas semilla, pero necesitas pan también. Te voy a dar pan para que tengas tu alimento, pero te voy a dar semillas, pero no te las comas porque ya te di pan. Esas las debes sembrar. Y vamos a ir un poco más adelante. Esto nos va a servir. Toma nota en esto. El pan no se multiplica. La semilla sí se multiplica. Por eso es que en la oración de Mateo 6 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque el de ayer ya me lo comí. Necesito el de hoy. Pero el tema de la semilla es otro. Y viene otra palabra que está allí. ¿Qué dice que hará? Multiplicará. ¿Qué dice? La sementera de vosotros. El griego usa muchas veces las expresiones así como que redundar. Y al leerlo en el griego, cada una de las palabras sería que Dios, el que te dio semilla, el que te dio pan, tu sementera tuya, lo diría así el griego, tu sementera tuya multiplicará. No se lee tan elegante como nosotros, pero luego habla de la palabra sementera. La palabra sementera es la palabra sporos, y esa palabra significa siembra o sembrío. Eso significa, sporos, sementera es una siembra o un sembrío. ¿Y qué es eso? Una siembra o un sembrío tiene que ver con la semilla que ya fue sembrada, no la semilla que está en la mano, no. Para que tengas tu sementera, primero debes tener semilla, pero luego debes realizar la acción correspondiente a la semilla. ¿Y la semilla fue diseñada para qué? ¿Para qué fue diseñada? Para ser sembrada. Cuando realizas esa acción correspondiente y sueltas la semilla y la siembras, ahora que tienes una sementera. ¿Y qué dice allí que va a multiplicar? ¿El pan comido o la semilla sembrada? La sementera, la semilla sembrada. No dice va a multiplicar tu semilla, no. No dice va a multiplicar tu pan, no.
Él va a multiplicar tu sementera. Las semillas sembradas, y cuando el interlineal dice la sementera de vosotros, esto significa Él va a multiplicar las semillas que tú sembraste, tu sementera. Si tú no sembraste, no tienes sementera, y no hay que multiplicar. No es que otro siembre por ti, o no es que tú siembres por otro. A veces se hace eso, voy a sembrar por mi papá, no funciona. La bendición viene sobre ti. Claro, toda siembra tiene cosecha. Todo lo que siembras te produce, porque hay una sementera. Pero viene la palabra multiplicar. ¿Y qué es multiplicar? Multiplicar es convertir un elemento en muchos otros más. Eso es multiplicar. Multiplicar es aumentar algo, sumar muchas veces algo. Un individuo se multiplica por otros más, se convierte en una multitud. Multiplicar es incrementar una cantidad o el número de algo. Un diccionario diría, hablando de la multiplicación, que la multiplicación es una operación aritmética por la cual se suma un número base que se llama multiplicando y se suma tantas veces como otro número llamado multiplicador. Toda multiplicación tiene un multiplicando y un multiplicador. El multiplicando es el número base y el multiplicador determina cuántas veces se debe sumar ese número base. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, eso lo aprendemos ahora en segundo, en primero lo aprende. Eso es multiplicar. ¿Y qué es lo que Dios hace? Multiplica. Él multiplica. Toda multiplicación necesita de un multiplicando y un multiplicador. Dios tiene los mejores multiplicadores, pero necesita de un número base, el multiplicando. Si no está el número base, no puede darse la multiplicación. ¿Y cuál es el multiplicando? Es la semilla que tú siembras. Ese es el multiplicando. No la semilla que tienes en tu mano, es la semilla que sueltas y siembras como el acto correspondiente. Dios dijo, te doy esta semilla, pero no para que te la comas. Te doy esta semilla para que la siembres. Esa es su voluntad. Tú haces la voluntad de Dios. Ahora tienes una sementera. Ahora tienes un multiplicando. Y Dios dice, ahora voy a ir y voy a realizar la operación aritmética. Y voy a aplicar un multiplicador. ¿Cuáles son los multiplicadores de Dios? Mateo capítulo 13, versículo 23, ya voy a ir cerrando acá. Mateo 13, 23, Jesús dijo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce, ¿cómo dice? A 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuáles son los multiplicadores de Dios? Diga conmigo, 100, 60 y 30. Esos son los multiplicadores que Dios usa. ¿En base a qué? Va a multiplicarse en base a tu multiplicando. Si tienes 1 por 100,
Si tienes 2 por 100, si tienes 3 por 100, eso depende. La multiplicación puede llegar a millones. El multiplicador fue establecido. ¿Y por qué empieza diciendo al 100 por 1? ¿Por qué no empezar del 30, del 60? No. Empieza del 100 por 1. ¿Por qué? Porque en su carácter Dios es un Dios que lo quiere soltar todo de una vez. ¿Para qué va a empezar con cosas mínimas? Él dice, quiero usar primero mi más alto multiplicador. 100 por 1. 60 por 1. Si no cabe el 100, pues usaremos el 60. Y si no aplica el 60, pues vamos a usar el 30. Esos son los multiplicadores de Dios. Su primera intención es multiplicar tu sementera al poder o a la potencia más alta que pueda haber. Esa es su primera intención. Por eso, cuando los discípulos le dijeron a Jesús y le dijeron, Señor, mira, nosotros hemos dejado muchas cosas y ¿qué vamos a tener a cambio? Y Jesús les dijo, pues todo aquel que haya dejado casas o haya dejado, y empezó a hablar de todo lo que haya dejado por mi nombre recibirá en esta vida. ¿Qué dijo? ¿30 veces? No. Dijo 100 veces lo que haya invertido. ¿Por qué? Porque es la primera intención de Dios. Quiere darte lo más, quiere darte siempre lo más alto. Pero ¿qué es lo que Dios multiplica? Él multiplica lo que siembras. Él te da semilla, Él te da pan y te da semilla. Si no siembras esa semilla, no tiene nada que multiplicar. Él viene a tu vida y dice, tengo mi multiplicador, tengo mi potencia, tengo mi poder, quiero multiplicar algo. Y busca allá, y busca allá, y busca allá, y no encuentra nada que multiplicar. Dice, no hay. No hay sementeras. No hay semillas sembradas. Algunos se comieron las semillas. Otros guardaron las semillas. Unos más rechazaron las semillas, pero no las sembraron. Dios no multiplica lo que comes. Dios no multiplica lo que posees. Dios multiplica ¿qué? Lo que siembras. Eso es lo que Dios multiplica. Viene mucho más. Que viene otra parte, dice, y aumentará. Si no hay semillas sembradas, no hay sementera, no hay multiplicación y no puede haber lo otro, el aumento. Y aumentará. Como ya llegamos a la página 3, entonces seguimos el siguiente domingo hablando de cómo producir esa cosecha abundante. Ya Dios te dio las semillas. En ti está toda la semilla que se necesita para esa vida que Dios diseñó para ti. Dios la diseñó para ti. Está diseñada para ti. Pero quizá tu corazón está atrapado en las semillas que Satanás sembró. Y ya no hay lugar para sembrar las semillas buenas
que Dios ha dispuesto para ti. Hace 20 años que alguien sembró una semilla de ofensa en ti y sigues ofendido. Esa semilla echó raíces, ese árbol creció tanto, ese árbol se ha extendido tanto. Imagínate un árbol de 20 años. ¿Es fácil de arrancar? No. Hace 5 años alguien te ofendió y sigues ofendido. Hace 10 años alguien sembró una maldición en ti y dijo que no ibas a poder realizarte, y dejaste que esa semilla germinara, echara raíces y creciera tanto, y sigues arrastrando ese dolor de hace 10 años, de hace 20 años y algunos de hace 50 o más años. Hay unas raíces tan profundas de dolor, de amargura en esos corazones. Es necesario arrancar todo eso para que haya ahora una sementera. Dios no va a venir a multiplicar las semillas que Él no te dio para sembrar. Él va a venir a multiplicar las semillas que Él te dio y que tú sembraste. Son las semillas del reino.